Que ningún mexicano vaya a los Estados Unidos. Imaginen por un segundo que esa noticia, un día cualquiera, paraliza el país. Pero no fue así. La noticia que estalló fue la inversa, y en el instante en que el cintillo rojo atravesó las pantallas de televisión, millones de mexicanos detuvieron de golpe lo que estaban haciendo. Cientos de miles de cancelaciones. Un número tan irreal, tan desorbitado, que parecía un error de imprenta parpadeando discretamente en la esquina de la pantalla. En cuestión de días, miles y miles de vuelos desde Texas, California y otros estados clave simplemente se evaporaron. Millones de dólares en reservaciones de hotel, cancelados en masa. Era la consecuencia directa de una orden fulminante. El gobierno de los Estados Unidos, en un acto de arrogancia política, amenazaba a México con sanciones y llamaba a sus ciudadanos a no viajar a nuestro país. En cualquier otra circunstancia, una ola de pánico habría recorrido México de punta a punta. Si los turistas gringos desaparecen, la economía mexicana se tambalea. El vecino del norte estaba absolutamente convencido de ello. Sin embargo, el cambio en el aire que se produjo en México fue diametralmente opuesto a su arrogante predicción. En las redes sociales, en voz baja al principio, pero con una fuerza creciente e innegable, comenzaron a brotar comentarios como estos: la neta, qué alivio, por fin Cancún podrá respirar. ¿Sanción? No manches, esto es una bendición. Nadie gritaba. Nadie armaba un escándalo. Pero una sensación de tranquilidad, de un peso que se quitaba de encima, se extendía por toda la nación. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la amenaza estadounidense no surtió efecto? ¿Por qué México, en lugar de indignarse, respondió con un suspiro de alivio colectivo? La respuesta se encontraba en un profundo agotamiento que esta nación llevaba arrastrando durante décadas y en una resolución silenciosa que pocos habían notado. Y lo que nadie, absolutamente nadie había previsto, era que esta cancelación masiva no era el fin de nada, sino el comienzo de un punto de inflexión histórico, el momento en que México comenzó a liberarse de su dependencia del gigante del norte. Usted está a punto de ser testigo de la historia completa de esa corriente invisible. Cuando comprenda por qué la sanción que debía doblegarnos terminó fortaleciéndonos, y como, irónicamente, acorraló a quienes la impusieron, sentirá una emoción profunda naciendo en su pecho. Un sentimiento que dirá, con una certeza inquebrantable: México nunca más volverá a ser el mismo. La noticia cayó como una roca gigantesca en el mar sereno de la medianoche, expandiendo una onda de choque que, lentamente, lo alcanzó todo. Estados Unidos amenaza a México, miles de vuelos cancelados. En el momento en que vi esas palabras en la pantalla de mi celular, sentí que se me cortaba la respiración. Esa cifra, miles y miles de cancelaciones, no era solo una estadística, era la señal inequívoca de que la tensa relación entre México y nuestro vecino estaba a punto de romperse. En la televisión, los presentadores, con voces impostadamente graves, repetían hasta el cansancio que el golpe a la industria turística sería inevitable. Los expertos fruncían el ceño, con expresiones de falsa preocupación, debatiendo si México podría sobrevivir a la ausencia de los turistas estadounidenses. Era el guión de siempre, el que busca sembrar el miedo, el que nos quiere hacer sentir pequeños. Pero detrás de esa fachada mediática, en el torrente de las redes sociales, fluía una voz completamente distinta, la voz del verdadero México. Honestamente, qué bueno. A ver si así los que vivimos en Cancún podemos volver a ir a la playa. Los camiones de la zona hotelera de de Cancún, finalmente serán para la gente de aquí. Si el centro de San Miguel de Allende va a estar más tranquilo, bienvenida la sanción. No había pánico ni confusión. Era una sensación de alivio, casi de reivindicación. Era un ya era hora susurrado por millones. Ese ambiente extraño era difícil de poner en palabras, pero cualquiera que haya vivido en un destino turístico mexicano durante los últimos años lo entiende perfectamente. Nuestros paraísos llevaban mucho tiempo al límite. En Cancún y Tulum, los precios en dólares habían expulsado a los locales. En Los Cabos, las playas públicas se sentían privatizadas. En San Miguel de Allende, el ruido de los bares y las despedidas de soltero de extranjeros borrachos había roto la paz colonial. Los mexicanos siempre hemos dado la bienvenida al turismo,
con los brazos abiertos y una sonrisa sincera. Pero el turismo excesivo, el que destruye nuestro modo de vida, el que nos hace sentir extranjeros en nuestra propia tierra, nos había agotado el alma. En teoría, una noticia como esta debería haber sembrado la angustia. Pero en la realidad, desde nuestros destinos turísticos se escapaba un suspiro colectivo de alivio. La posibilidad, aunque fuera pequeña, de recuperar un trozo de nuestra vida cotidiana. Los analistas de televisión, esos que viven en su burbuja de privilegios, se negaban a escuchar esa voz. Pero en el timeline de mi celular, el grito silencioso del pueblo bueno era innegable. En un contraste brutal con la calma mexicana, la reacción del lado estadounidense fue desproporcionadamente emocional y agresiva. Lo que realmente sacudió a la comunidad internacional fue la declaración de un senador republicano de Texas, un conocido halcón anti-inmigrante. En una entrevista televisiva, con una mueca de desprecio, revivió una de las frases más infames: les advertimos a esos bad hombres que habría consecuencias. Si no hacen lo que les decimos, cerraremos esa frontera y se morirán de hambre. La declaración, aunque no era una postura oficial de la Casa Blanca, fue gasolina pura para el fuego. Era la voz del imperio que no concibe un no por respuesta. La arrogancia en su estado más puro. Era un mensaje que destilaba no tanto orgullo, sino una profunda ansiedad, un miedo a perder el control. El Departamento de Estado, respondiendo a una declaración firme del presidente de México sobre la soberanía nacional en materia energética, había emitido la alerta de viaje. Inmediatamente después, las grandes aerolíneas estadounidenses, como si estuvieran coordinadas por un director de orquesta invisible, anunciaron cancelaciones masivas de vuelos a México, ofreciendo reembolsos completos sin penalización. En pocos días, la cifra era astronómica. Todo el operativo parecía una sanción perfectamente calculada. El objetivo de Washington era uno y muy claro: México depende de nuestros turistas. Se arrodillarán. Retractarán sus palabras sobre su soberanía y volverán a ser el patio trasero dócil que siempre han sido. Eso es lo que debieron pensar. Pero el resultado fue exactamente el contrario. Lejos de indignarse, en México se extendió una sensación de paz. Y no era la opinión de unos pocos radicales. Eran los residentes de las zonas turísticas, los trabajadores del transporte público, los dueños de pequeños comercios locales y toda la gente que sufría en silencio los estragos del overtourismo. Por primera vez, sus verdaderos sentimientos salían a la luz sin miedo a ser llamados malinchistas. Y entonces me di cuenta. Cuanto más fuerte era la rabia del vecino del norte, más profunda y casi inquietante se volvía la calma de México. Esto no era un simple problema de turismo. Era el presagio de un cambio mucho más grande, mucho más profundo. Pero, ¿por qué México reaccionó con tanta serenidad? ¿Por qué no hubo ira, ni miedo, solo una aceptación casi filosófica de los hechos? La respuesta no estaba en las miles de cancelaciones. Estaba escondida en una conferencia de prensa, en una sola frase pronunciada por el presidente de México semanas antes. La raíz de esta crisis sin precedentes no se encontraba en los aeropuertos ni en los hoteles. Aunque en la superficie parecía un problema económico y turístico, detrás de todo se escondía un evento que había sacudido los cimientos de la relación entre México y Estados Unidos. Fue durante una de sus conferencias matutinas, las famosas mañaneras. En medio del ritmo habitual de preguntas y respuestas, un periodista cuestionó al presidente sobre las presiones de las corporaciones energéticas estadounidenses. El presidente, con una calma que desmentía la gravedad de sus palabras, dijo algo que ningún líder mexicano se había atrevido a decir con esa claridad en décadas. México no es colonia de nadie. Nuestra soberanía energética no es negociable. Se acabaron los tiempos en que nos dictaban las políticas desde el extranjero. Un silencio casi imperceptible recorrió el salón tesorería. Fueron apenas unos segundos, pero todos los presentes, y quienes seguían la transmisión, comprendieron el peso monumental de esa declaración. Soberanía nacional. Una idea que, para muchos políticos anteriores, era solo un eslogan hueco para usar en los desfiles. Los gobiernos anteriores, cuando se enfrentaban a presiones de Washington, siempre se escudaban en la ambigüedad. Estamos analizando la situación, buscaremos un diálogo constructivo,
Hay que considerar el contexto global. Todos sabíamos lo que significaba miedo. Miedo a las represalias económicas, miedo a enfadar al gigante. Una política de sumisión disfrazada de prudencia. Pero ese día, el presidente rompió con décadas de esa tradición cobarde. Desechó la ambigüedad. Dijo lo que tenía que decir, sin adornos, sin rodeos, con la espalda recta y la mirada fija. En ese preciso instante, México había comenzado un giro histórico. Los periodistas de la oposición, casi en pánico, lo acribillaron a preguntas. ¿Está usted retando a los Estados Unidos? ¿No teme las consecuencias para la economía mexicana? Pero el presidente, sin alterar su expresión, respondió con una serenidad que lo hacía parecer aún más fuerte. Simplemente estoy defendiendo la Constitución y los intereses del pueblo de México. No hay nada que temer cuando se tiene la razón y el respaldo de la gente. Su tono era pesado, cargado de convicción. Se notaba que había una decisión tomada. No había vuelta atrás. Esas palabras llegaron a Washington en cuestión de minutos. Esa misma tarde, el Departamento de Estado emitió un comunicado con un lenguaje inusualmente duro, acusando a México de crear un clima de incertidumbre para la inversión. Y al día siguiente, ocurrió el exabrupto del senador de Texas, con su amenaza de bad hombres y fronteras cerradas. Un lenguaje más propio de un matón de cantina que de un diplomático, y esa rabia tan explícita no era más que el reverso de la moneda de su propio miedo, de su propia ansiedad al ver que México ya no respondía al silbato. La declaración fue tan brutal que, aunque la Casa Blanca intentó distanciarse, el daño ya estaba hecho. La prensa internacional, desde Europa hasta Sudamérica, recogió el incidente, criticando la prepotencia estadounidense. Mientras tanto, el gobierno mexicano mantenía una calma desconcertante. No hubo reuniones de emergencia en Palacio Nacional, ni respuestas airadas de la Cancillería. Al contrario, entre los funcionarios circulaba una sensación de validación. Dijimos lo que teníamos que decir. Es una reacción normal de quien pierde sus privilegios. Fue ahí cuando comprendí algo crucial. La declaración del presidente no fue un simple comentario diplomático. Fue la señal que rompió un hechizo que había mantenido a México paralizado durante años. Siempre habíamos sido demasiado considerados con el vecino. La dependencia económica, la dependencia turística, el miedo al riesgo geopolítico, todo eso había maniatado a nuestra política exterior. Pero ese día, el presidente soltó esas cadenas. Por supuesto, Estados Unidos no se iba a quedar de brazos cruzados. Orgullo herido, represalias, amenazas, provocaciones usarían todas las herramientas a su alcance para presionarnos. Y la primera carta que jugaron fue la sanción turística, la cancelación de miles de vuelos. Ahí residía el verdadero significado de todo esto. No era un problema de turismo. Ni siquiera era un problema económico. Era la carta que Estados Unidos jugó creyendo que podía chantajear a México. Y detrás de esa jugada, un solo objetivo: hacer que el presidente se retractara, que volviera a la ambigüedad de siempre, que silenciara su discurso de soberanía. Pero México permaneció en silencio. Y ese silencio, esa calma, fue el mayor error de cálculo de Washington. ¿Por qué México no se inmutó? ¿Por qué no hubo rabia, ni miedo, solo una aceptación tranquila? Porque la mentalidad del pueblo ya había cambiado. Porque la estructura del turismo en México ya había cambiado. Y porque en toda la sociedad mexicana estaban haciendo un consenso silencioso. La era de agachar la cabeza se había terminado. Las cancelaciones masivas, en la superficie, eran un ataque al turismo. Pero en realidad, fueron la primera prueba de que México estaba entrando en una nueva era. Ese era el verdadero trasfondo. El inicio de la sanción fue, paradójicamente, el inicio del despertar de México. Y a partir de aquí, Estados Unidos se encontraría con una serie de sorpresas que jamás hubiera imaginado. Unos días después del discurso del presidente, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un anuncio que sonaba casi ensayado. Aconsejaba fuertemente a sus ciudadanos reconsiderar viajar a México, citando supuestos riesgos de seguridad y un ambiente poco favorable para los intercambios personales.
Pero la verdadera razón era evidente para cualquiera que supiera leer entre líneas. Era una represalia directa, una sanción diseñada para torcerle el brazo a México y forzar un cambio de postura. Y como si fuera una orquesta bien dirigida, las 3 aerolíneas más grandes de Estados Unidos se movieron al unísono. American, United y Delta, casi a la misma hora, comenzaron a ofrecer cancelaciones gratuitas para todos los vuelos a México. No era una cancelación normal, era un reembolso total, sin condiciones. Una decisión puramente política. La velocidad con la que todo sucedió fue asombrosa. El primer día, las cancelaciones se contaron por decenas de miles. El segundo día, la cifra se duplicó, y las redes sociales se inundaron con capturas de pantalla de correos de cancelación. Al tercer día, el crecimiento era exponencial, incontrolable. Y finalmente, en menos de una semana, el impacto económico se contaba en millones de dólares perdidos en reservaciones. Al ver estas cifras, el gobierno estadounidense debió sentirse satisfecho. Ahora sí van a aprender, habrán pensado. Si nuestros turistas, sus destinos de playa colapsarán. Tendrán que ceder en su postura energética. Pero esta predicción estaba catastróficamente equivocada. La reacción dentro de México no tenía nada que ver con la palabra sanción. En los destinos turísticos, en lugar de pánico, comenzaron a escucharse voces de alivio. En Cancún, las playas por fin estarán limpias. Los arrecifes tendrán un respiro. Ojalá esto sirva para repensar el modelo turístico. En Tulum, estaba harto de ver cómo perseguían a las tortugas para tomarse una selfie. Si esto protege nuestro entorno, bienvenido sea. En San Miguel de Allende, el ruido era insoportable. Las rentas se volvieron impagables para los locales. Quizás ahora podamos recuperar nuestra ciudad. Estas no eran opiniones aisladas. Eran el resultado de años de estrés acumulado por un turismo depredador que finalmente encontraba una válvula de escape. Por supuesto, no todos lo celebraban. Los grandes consorcios hoteleros, las cadenas de restaurantes y las agencias de viajes transnacionales expresaron su profunda preocupación. Pero aquí está el punto clave, esa preocupación de unos pocos no era, ni de lejos, equivalente a un daño a nivel nacional. El cálculo de Estados Unidos era anticuado. Se basaba en una premisa de la década de los 90. México depende del turismo estadounidense. Si no van, México se hunde. Eso pudo ser cierto alguna vez. Pero el México de hoy ya no es el mismo. Nuestra estructura turística había cambiado drásticamente. Pero Washington no lo sabía. O peor aún, no quiso saberlo. Por eso jugaron la carta de la sanción turística. Y por eso, México ni se inmutó. Una escena en un noticiero nocturno lo capturó a la perfección. Un analista financiero decía con rostro sombrío, esto es, sin duda, un golpe durísimo para la economía mexicana. Sin embargo, el ambiente en el estudio era extrañamente sereno. No había urgencia en las preguntas del presentador. Y en el cintillo de la pantalla se leía, cancelaciones masivas podrían aliviar la saturación en destinos turísticos. No parecía la reacción de un país bajo sanción. ¿Por qué? La respuesta es simple. México ya no era una economía cuya estabilidad dependiera exclusivamente de la cantidad de turistas estadounidenses. La sanción de Washington se basaba en una foto vieja, en un México que ya no existía. Nuestra realidad ya había avanzado a la siguiente etapa. El crecimiento explosivo del turismo europeo, el aumento del gasto promedio por visitante, el incremento de turistas de larga estancia provenientes de Sudamérica y Asia, y el fortalecimiento del turismo nacional, todo eso estaba transformando nuestro sector turístico, pasando de la cantidad a la calidad. Y en el centro de ese nuevo turismo ya no estaban solo los estadounidenses. En resumen, la carta que jugó Estados Unidos apenas rozó la mesa. Una América del Norte furiosa, un México sereno. Esa brecha, con el tiempo, sacudiría aún más la relación bilateral. Pero esta sanción tenía una segunda parte, una que no era solo una carta diplomática. Era el comienzo de un reflujo, una corriente inversa que comenzaría a erosionar la propia casa de quien la inició.
Y esa corriente inversa sería la que, de la forma más dolorosa, se les devolvería. Mientras las cancelaciones masivas traían una extraña calma a México, en el otro lado de la frontera, un lugar completamente diferente comenzaba a temblar violentamente: el interior de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense, convencido de que México sufriría y cedería, anunció la alerta de viaje. Las aerolíneas se sumaron de inmediato, como parte de la ofensiva. Pero esta política encendió una mecha inesperada dentro de su propio país. Las redes sociales estadounidenses se llenaron de inmediato de voces furiosas. Déjenme viajar en paz, no me metan en sus juegos políticos. Llevo todo el año trabajando como loco para pagarme estas vacaciones, y ahora el gobierno me dice a dónde no puedo ir. ¿Qué México es peligroso? Más peligroso es vivir en Chicago. No me fastidien. Esto no es para presionar a México, es para controlarnos a nosotros. Y no eran pocos. El descontento se extendió como un incendio forestal. Las redes sociales en Estados Unidos, aunque no están censuradas como en otros países, sí están sujetas a la manipulación de algoritmos. Pero la ola de indignación era tan grande que ni los bots ni los algoritmos podían ocultarla. ¿Por qué la reacción fue tan fuerte? La razón era sencilla. Porque los propios estadounidenses aman viajar a México. Nuestra comida, nuestras playas, nuestra cultura, la calidez de nuestra gente, la belleza de nuestras ciudades coloniales más allá de lo que digan sus políticos. México ha sido y sigue siendo uno de los destinos favoritos del pueblo estadounidense. Que de la noche a la mañana les prohibieran ir, por un capricho político, desató una furia dirigida directamente contra su propio gobierno. Y esta furia se magnificó con un video que se hizo viral. Ocurría en el aeropuerto de Houston. En el mostrador de una aerolínea que volaba a Cancún, se formaron dos filas larguísimas. Una era para cancelar. La otra, para confirmar el viaje. La gente en esta segunda fila, con sus boletos en mano, actuaba como si la alerta del gobierno no existiera. Cuando un reportero les preguntó, respondieron sin dudar: ya teníamos todo pagado, no hay razón para cancelar. México es seguro, he ido 20 veces. Lo que dice el gobierno es pura política. Queremos nuestros tacos y nuestro tequila. Déjenos en paz. El video se difundió a la velocidad de la luz. El gobierno intentó minimizarlo, pero ya era tarde. La sanción no le estaba doliendo a México, le estaba doliendo a sus propios ciudadanos. La bala les había rebotado. Para colmo de males, las declaraciones del senador texano sobre los bad hombres se volvieron un problema interno. No solo desde el extranjero, sino desde dentro de Estados Unidos, llovieron las críticas. ¿Ese es el lenguaje de un senador? Parece un discurso de odio. Así no se mejora ninguna relación internacional. Es una vergüenza para nuestro país. Criticados por la comunidad internacional, repudiados por una parte de sus propios ciudadanos, mientras el gobierno mexicano los observaba con una calma casi budista y los residentes de las zonas turísticas casi daban las gracias para Washington. Este era un escenario que nunca habían previsto. Y la situación estaba a punto de volverse aún más compleja. La rabia en Estados Unidos no se limitó a la frustración por unas vacaciones arruinadas. La gente comenzó a cuestionar el control de su propio gobierno. Esto no es una sanción a México, es una sanción a los estadounidenses. ¿Ni siquiera podemos decidir a dónde viajar? Esto es absurdo. ¿Qué nos están ocultando? Esta desconfianza creciente era precisamente lo que el gobierno estadounidense temía. Que las críticas se dirigieran hacia ellos era lo último que querían. Por eso, poco a poco, empezaron a bajar el tono, a matizar la alerta de viaje, a hablar menos del tema. Pero el daño ya estaba hecho. Las filas en los aeropuertos no disminuían. Los comentarios de indignación seguían apareciendo. Las agencias de viaje se llenaban de llamadas de gente preguntando cómo podían viajar a México a pesar de la alerta. La cifra de cancelaciones, que debía ser un arma, se había convertido en una ola gigantesca que golpeaba sus propias costas. Y este efecto boomerang le dio a México una revelación. La palabra sanción sonaba hueca porque el que la emitía estaba temando.
México no temblaba. Al contrario, una nueva dirección, más serena, más clara, comenzaba a dibujarse. Era una realidad que Washington se negaba a ver. Pero para México, era una nueva corriente que ya existía y que cobraba cada vez más fuerza. Incluso ante la impactante cifra de cancelaciones, el ambiente en México se mantuvo sorprendentemente tranquilo. No había ira ni pesimismo. Al contrario, predominaba el alivio y una fría indiferencia. La razón era que el viejo paradigma, aquel que decía que el turismo en México no sobrevive sin los estadounidenses, ya se había derrumbado. El gobierno de Estados Unidos pensó que su vieja estrategia seguiría funcionando. Que si cortaban el flujo de turistas, México se ahogaría económicamente. Pero esa era una percepción completamente anclada en el pasado. ¿Recuerdan la época dorada del turismo masivo? Cuando los Spring Breakers llenaban Cancún hasta reventar, cuando los cruceros descargaban miles de personas por unas horas en Cozumel para un consumo rápido y superficial. Esa era la imagen que ellos tenían en su cabeza. Pero la realidad de hoy es muy diferente. El cambio ha sido silencioso pero imparable. Primero, la diversificación de mercados. Durante la última década, México ha hecho un esfuerzo gigantesco por atraer turismo de otras partes del mundo. El mercado europeo, especialmente de Alemania, Reino Unido y España, ha crecido exponencialmente. Lo mismo ocurre con el turismo sudamericano, con viajeros de Brasil, Colombia y Argentina que ven en México un destino culturalmente cercano y fascinante. Segundo, el cambio en el estilo de viaje. Los datos más recientes mostraban que la mayoría de los turistas internacionales, incluidos los estadounidenses, ya no viajaban en grandes paquetes todo incluido. Ahora predominaba el viajero individual o en grupos pequeños, que busca experiencias auténticas, que renta un coche y recorre la península de Yucatán, que se hospeda en hoteles boutique en Oaxaca o que explora la ruta del vino en Baja California. Este tipo de turista gasta más, se queda más tiempo y distribuye mejor la derrama económica. Estados Unidos seguía pensando en el viejo modelo, mientras que la industria turística mexicana ya había pasado a la siguiente pantalla. Y había un tercer factor crucial, el impresionante crecimiento del turismo europeo y de otros continentes. Después de la pandemia, la llegada de visitantes de Europa a México aumentó casi un 50% en comparación con las cifras previas. Y lo más importante es que el gasto promedio de un turista europeo es casi el doble que el de un turista estadounidense promedio. Se quedan más tiempo, visitan más estados, gastan más en cultura, gastronomía y artesanías. No hacen escándalos, respetan nuestras costumbres y disfrutan de nuestro país de una manera más profunda. Para nuestros destinos turísticos, son el visitante ideal, dejan más ingresos y generan menos problemas. Además, el turismo de lujo, enfocado en viajeros de alto poder adquisitivo, no ha dejado de crecer. Haciendas exclusivas en Yucatán, villas privadas en la Riviera Nayarit, hoteles de autor en la Ciudad de México. Viajeros de todo el mundo buscan el lujo silencioso que México ofrece. En resumen, México estaba cambiando la calidad de su turismo. De la cantidad a la calidad. Ya todo incluido a la experiencia a medida. De los grandes grupos a los viajeros independientes. De la playa a la cultura. Estábamos entrando en una fase de madurez turística. Por eso, aunque el número de turistas estadounidenses disminuyera, el impacto para México ya no era tan devastador como antes. Al contrario, la reducción de la presión sobre nuestros destinos más saturados nos dio un respiro, un tiempo valioso para reordenar la casa y acelerar el cambio hacia un turismo más sostenible y de mayor valor. Pero el gobierno de Estados Unidos no pudo leer esta nueva realidad. En su mente, todavía existía el México de hace 20 años. Si dejamos de ir, se hunden. Esa arrogancia los llevó a jugar la carta de la sanción. Pero la carta no le hizo ni un rasguño a México. Fue un tiro al aire. La acción de Washington demostró una ignorancia total del cambio de los tiempos. Para México, fue una sanción inofensiva. Pero para ellos, fue el principio de un error de cálculo garrafal. Y como hemos visto, su equivocación ya había comenzado. Pero el verdadero error, el más profundo, estaba por venir.
En el siguiente capítulo, veremos que no solo la estructura turística había cambiado. La política, la economía y la diplomacia de México también estaban en medio de una transformación silenciosa. Cuando Estados Unidos intentó sacudir a México con su amenaza, México ya estaba construyendo cimientos imposibles de derribar. Cuando Washington lanzó su amenaza y provocó las cancelaciones masivas, la razón por la que la industria turística mexicana no entró en pánico es muy clara. El protagonista del turismo en México ya no era Estados Unidos, sino el mundo. Las estadísticas de los últimos años mostraban un cambio innegable. Los visitantes de Europa, Australia, Canadá y el sudeste asiático habían aumentado entre un 40 y un 50%. Especialmente los turistas de Norteamérica, sin contar a Estados Unidos, y Europa no solo se habían recuperado, sino que rompían récords históricos mes tras mes. Y lo más importante era su impacto económico. El gasto promedio de un turista europeo es 1.5 veces mayor que el de un estadounidense. No vienen a comprar souvenirs baratos, invierten en experiencias, en cultura, en gastronomía, en estancias prolongadas. Vienen a saborear México. Por eso, en nuestros destinos turísticos, se escuchaban cada vez más frases como estas. Agradecemos más al turista europeo que viene en pareja o familia y disfruta con tranquilidad. Se quedan 2 o 3 semanas, y ese dinero llega directamente a la economía local, no solo a las grandes cadenas. Los canadienses se quedan todo el invierno en la Riviera Maya. Los europeos recorren las rutas arqueológicas. Los australianos dejan una fortuna en los destinos de surf de Oaxaca y Baja California. El turismo en México, de manera definitiva, había cambiado la cantidad por la calidad. Y este cambio estructural explica por qué, cuando Estados Unidos jugó su carta de sanción basada en premisas obsoletas, México no se vio afectado. Su amenaza estaba completamente desfasada. Hubo un tiempo en que sí, dependíamos de ellos. Pero el México de hoy es muy diferente. El aumento de los viajeros de alto poder adquisitivo de Europa y Asia, la popularidad del turismo cultural y de aventura, la descentralización del turismo hacia nuevos destinos, la consolidación de México como un paraíso para los nómadas digitales, todos estos elementos se combinaron para que la disminución de un tipo de turista no desestabilizara el sistema. La industria turística mexicana, discretamente, ya se había independizado. Además, dentro del sector, había otro fenómeno en marcha, el agotamiento por la carga turística. La sobresaturación, el tráfico, el ruido, la basura, los problemas de comportamiento no es que los turistas estadounidenses fueran los únicos responsables, pero el modelo de turismo masivo que representaban era insostenible. Por eso, muchos en la industria pensaban en silencio, necesitamos turistas, sí, pero no tantos que destruyan nuestra calidad de vida. Las voces que inundaron las redes sociales tras las cancelaciones eran la expresión sincera de este sentimiento. Qué bueno que los destinos van a descansar. Ahora los locales podremos recuperar nuestros espacios. Por fin se podrá lograr un equilibrio entre turismo y vida. En resumen, el cambio en la calidad de los visitantes era algo bienvenido dentro de México. Y había otra razón por la que no nos tambaleamos, nuestros destinos ya se estaban preparando para la siguiente era del turismo. Cancún estaba pasando del turismo de playa masivo a ofrecer experiencias culturales con reserva previa. Oaxaca se consolidaba como la capital gastronómica y artística de América Latina, atrayendo a un turismo sofisticado. Baja California se convertía en un destino de clase mundial para el enoturismo y la gastronomía de autor. Todas estas eran estrategias para elevar la calidad y el valor del turismo. Es decir, antes de que llegara la sanción, México ya estaba en transición hacia su siguiente modelo turístico. Y justo en ese momento, llegaron las cancelaciones. Lo que debería haber sido el caos, para muchos fue una oportunidad. La oportunidad de acelerar la descongestión, de mejorar el medio ambiente, de renovar la infraestructura y de promover un turismo de alto valor. Como nación turística, se nos había dado el tiempo para madurar y pasar al siguiente nivel. Por eso la sanción estadounidense no nos hirió. Al contrario, se convirtió en un viento a favor. Pero este cambio en la estructura turística es solo una parte de la historia. Una ola mucho más grande se estaba formando. México no solo estaba cambiando en el turismo. En la diplomacia, la seguridad,
la economía y la defensa, el país, silenciosa pero firmemente, también estaba cambiando. Para cuando Estados Unidos se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Mientras el mundo se enteraba de la cifra de cancelaciones, la política mexicana estaba envuelta en un aire completamente diferente al de antes. Washington gritaba, su senador lanzaba insultos, las redes sociales ardían y los medios de comunicación avivaban el fuego. En medio de todo ese ruido, el gobierno mexicano mantenía una calma asombrosa. Especialmente la declaración inicial del presidente, aquella que afirmaba que la soberanía no era negociable. En otro tiempo, una frase así habría sido considerada una provocación a Estados Unidos, y el gobierno se habría apresurado a matizarla, a disculparse, a aclarar. Pero esta vez fue diferente. El presidente eliminó deliberadamente la ambigüedad y habló con firmeza en el foro más importante del país. Sus palabras estaban llenas de una determinación por mirar la realidad de frente, sin rodeos. Y después de que el gobierno estadounidense reaccionara con furia y su senador escribiera su diatriba, el gobierno mexicano no retrocedió ni un centímetro. ¿Por qué? La respuesta es que México ya estaba en pleno proceso de independizarse de su vecino del norte. Durante décadas, nuestro país tuvo una alta dependencia de Estados Unidos en todos los frentes: turismo, comercio, cadenas de suministro. Especialmente en sectores como la tecnología y la manufactura, la situación era peligrosamente asimétrica. Si Washington se enfadaba, nuestra economía podía temblar. Por eso, los gobiernos anteriores siempre respondían con frases vacías, evitando el conflicto a toda costa. Pero el mundo había cambiado. El conflicto entre Estados Unidos y China, la reorganización global de las cadenas de suministro de semiconductores, minerales raros, productos farmacéuticos, el mundo entero se estaba apresurando a reducir su dependencia de un solo poder. Y México no solo se subió a esa ola, sino que empezó a liderarla en América Latina. El gobierno impulsó la diversificación de mercados, fortaleció la producción nacional de bienes estratégicos y promovió una nueva ley de seguridad económica, incentivando a las empresas a trasladar su producción a otras regiones fuera de la esfera de influencia directa de Estados Unidos. Es decir, en el momento en que se anunció la sanción, México ya estaba en una transición silenciosa para convertirse en un país menos dependiente. Por eso, cuando nos amenazaron con las cancelaciones, no nos inmutamos. Al contrario, dentro del gobierno se decía, este es el momento de demostrar nuestra resolución. Usemos esta sanción como una excusa para acelerar nuestra independencia. Es una oportunidad para profundizar lazos con naciones que comparten nuestros valores. Esto era impensable en el México de antes. Y, de hecho, el país estaba fortaleciendo rápidamente sus alianzas con otras potencias. En el ámbito de la defensa, aumentaron los intercambios con países europeos. En el económico, se aceleró la cooperación tecnológica y las alianzas industriales con la Unión Europea, Sudamérica y Asia. Además, en los foros diplomáticos, la voz de México se escuchaba cada vez con más fuerza y respeto. Por eso ni el presidente ni su gabinete retrocedieron ante la sanción. Y el pueblo mexicano estaba mirando en la misma dirección. En las redes sociales, el cambio era evidente. México ya no tiene por qué estar pendiente del humor de Washington. Nuestra seguridad y nuestros intereses deben ser la máxima prioridad. La ambigüedad no nos lleva a ninguna parte. Las opiniones que antes abogaban por la prudencia y la evasión del conflicto ahora daban paso a una nueva conciencia. Como nación soberana, tenemos derecho a defender lo que es nuestro. Gobierno, pueblo y sector privado empezaban a remar en la misma dirección. Y esta unidad fue la razón principal por la que la sanción no nos hizo casi ningún daño. El país que Estados Unidos intentó sacudir ya no era el México de antes. Y como resultado de la sanción, México avanzó aún más rápido. Autonomía estratégica, independencia y alianzas con naciones que nos respetan. Esos tres pilares se aceleraron simultáneamente. Las cancelaciones masivas no fueron una sanción. Fueron el catalizador que transformó a México en un país que se sostiene sobre sus propios pies. Pero esta transformación aún no ha terminado. Mientras en México se extendía una calma desconcertante, dentro de Estados Unidos, la situación ya era un incendio.
La alerta de viaje desató una ola de indignación y decepción en las redes sociales. Y las críticas no eran hacia México, sino hacia su propio gobierno. Al menos déjenos la libertad de viajar. ¿Qué México es peligroso? ¿Y qué me dicen de los tiroteos masivos cada semana aquí? No tiene sentido. ¿El gobierno quiere controlar hasta nuestras vacaciones? Los jóvenes de hoy solo queremos conocer el mundo. ¿Por qué nos lo impiden? Los comentarios se borraban, pero volvían a aparecer, una y otra vez. La razón era simple. El pueblo estadounidense, a pesar de sus políticos, sentía un profundo anhelo por México. Un país seguro, tranquilo, limpio, con ciudades ordenadas, comida deliciosa y gente amable. Esas eran las cualidades que siempre se elogiaban en sus propias redes sociales. Dijera lo que dijera su gobierno, los sentimientos de la gente no se podían detener. La prueba fue aquel video viral del aeropuerto de Houston. Las 2 filas en el mostrador. La gente con sus maletas, esperando para facturar, con una expresión no de miedo, sino de alegría anticipada. ¿La alerta de viaje? No la conocemos. Y si la conocemos, no nos importa. La libertad de viajar no es negociable. Cuando un periodista les preguntó por qué, respondieron como si fuera lo más obvio del mundo: no hay país más seguro para vacacionar que México. La política y el turismo son 2 cosas distintas. Nadie tiene derecho a robarnos nuestras vacaciones. El video se difundió masivamente. El gobierno intentó eliminarlo, pero siempre había alguien que lo volvía a subir. Este fue el giro más doloroso para ellos. Y para echar más leña al fuego, estaba la bravuconada del senador. Bad hombres, cerrar la frontera, palabras tan viles que no solo los mexicanos, sino también muchos estadounidenses, sintieron vergüenza ajena. Eso es perder la razón. La diplomacia no es violencia. ¿Esas palabras representan a nuestro país? Entre los intelectuales y los jóvenes de Estados Unidos, creció el cuestionamiento hacia su propia política exterior. La comunidad internacional fue implacable. El embajador de un país europeo en Washington lo calificó de amenaza inaceptable al pueblo mexicano. Los medios europeos titularon: la verdadera cara de la diplomacia estadounidense. Entonces, el gobierno de Estados Unidos intentó desesperadamente cambiar su discurso. Fue un malentendido. Es una expresión personal. Ya se disculpó, no hay problema. Pero ya era tarde. La percepción del mundo había cambiado. Y esta nueva mirada del mundo volvió a estimular el sentimiento de los ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué seguimos con una diplomacia que nos hace quedar mal ante el mundo? De esta manera no se defienden los intereses del país. Por culpa de estas sanciones, la imagen de nuestro país está por los suelos. Se suponía que la sanción era un arma para desestabilizar a México. Pero el gatillo se había girado y les apuntaba a ellos. Y lo más grave fue que esta sanción hizo que sus propios ciudadanos tomaran conciencia del carácter autoritario de su gobierno. En México, un ambiente de bienvenida; en el extranjero, críticas a Estados Unidos; y dentro de Estados Unidos, una explosión de descontento. Lo que emergió fue una contradicción abrumadora. La política diseñada para perjudicar a México terminó perjudicando más al propio gobierno estadounidense. Y los jóvenes de ese país fueron muy sensibles a esta ironía. En las redes sociales, una frase se repetía sin cesar, a pesar de la censura algorítmica: libertad de viajar. Esas 3 simples palabras se convirtieron en un eslogan que se extendió por todo el mundo. Intentaron coartar los viajes a México, pero lo que realmente coartaron fue la autoridad de su propio gobierno. Y la mayor ironía de todas fue que la postura firme y serena de México, su negativa a dejarse intimidar, causó un profundo impacto en el pueblo estadounidense. Los jóvenes en las redes sociales empezaron a escribir: en México se puede opinar con libertad. El gobierno parece defender a su gente. No como aquí. Esa era la comparación que el gobierno de Estados Unidos más detestaba. Pero fue su propia sanción la que la provocó. El tiro le salió completamente por la culata.
La bala que dispararon contra México atravesó la opinión pública estadounidense, la confianza internacional y el prestigio de su diplomacia. Y la herida fue mucho más profunda y duradera de lo que imaginaron. Y mientras tanto, en medio de este efecto boomerang, México, silenciosamente, se fortalecía. Mientras en Estados Unidos crecía el descontento y las críticas a su diplomacia se intensificaban en la escena internacional, en México comenzaba a gestarse otro gran cambio en silencio. México había emprendido el camino hacia su propia autosuficiencia. Esta frase puede sonar exagerada para muchos, pero los cambios que la sanción desencadenó en nuestro país fueron así de trascendentales. En la política, el gobierno mexicano, lejos de cambiar su postura, aprovechó la sanción para reforzar su política de seguridad y soberanía. La declaración del presidente no fue un acto de valentía impulsiva, fue el pistoletazo de salida de una estrategia de Estado largamente meditada. La diversificación de socios comerciales, el fortalecimiento de las empresas estatales estratégicas, la reforma de las leyes para proteger los recursos naturales, la modernización de las infraestructuras, todas estas eran piezas de un nuevo rompecabezas de seguridad nacional que comenzó a armarse en los últimos años. El México de antes habría optado por la ambigüedad para evitar el conflicto. Pero en esta ocasión, esa tradición se rompió por completo. ¿Por qué? La razón es simple. México había llegado a un punto en el que la ambigüedad ya no era suficiente para proteger a la nación. La estabilidad de México está intrínsecamente ligada a su capacidad para tomar sus propias decisiones. Nuestra seguridad energética, por ejemplo, es la columna vertebral de nuestra economía y de la vida de nuestra gente. Si permitimos que intereses extranjeros dicten esa política, nuestra economía y nuestra vida quedan a merced de otros. Esto no es una exageración. Y el gobierno, por fin, comenzó a comunicar esta realidad al pueblo con honestidad. Por eso, México ya no podía permitirse una diplomacia ambigua. Tenía que transformarse en un país que dice las cosas con claridad. Y esta sanción se convirtió en la oportunidad perfecta para demostrar ese cambio a nivel nacional e internacional. Pero no fue solo la política. Las empresas mexicanas también se movieron en silencio. La producción nacional de bienes esenciales. La diversificación de mercados hacia Asia, Europa y América Latina. La reducción de la dependencia de un solo proveedor. La creación de nuevas cadenas de suministro. Estos eran movimientos que se habían discutido durante años, pero que nunca avanzaban del todo. El mercado estadounidense era demasiado grande, demasiado conveniente. Pero el shock de la sanción envió un mensaje contundente a las empresas. Si sigues dependiendo de un solo cliente, tu negocio puede ser tomado como rehén. Como resultado, las empresas mexicanas empezaron a moverse en serio. Semiconductores, productos farmacéuticos, equipos de telecomunicaciones, tecnologías de batería, sectores que antes dependían casi exclusivamente del vecino del norte, comenzaron a buscar alianzas y proveedores en México y en países amigos. Y este movimiento tuvo otra consecuencia importante: la conciencia de la propia gente comenzó a cambiar. En las redes sociales, la postura serena de México fue recibida con comentarios como estos: no hay por qué hacer tanto escándalo por la sanción de Estados Unidos. Debemos ser un país que no dependa de nadie. Nuestra seguridad la debemos garantizar nosotros mismos. Está bien que México opine con claridad y defienda sus intereses. Esto era claramente diferente al México de antes. Pueblo, gobierno y empresas, las tres ruedas del engranaje, comenzaron a girar en la misma dirección. Y lo más importante fue que la sanción le dio tiempo a México. Los destinos turísticos, aliviados de la presión, pudieron replantear su infraestructura. Los gobiernos locales reforzaron sus estrategias para atraer a un turismo de mayor calidad. Y tanto el país como las empresas pudieron avanzar con calma en sus planes de independencia. Irónicamente, el golpe que Estados Unidos lanzó para desestabilizar a México terminó por fortalecer nuestros cimientos y acelerar nuestro cambio. Y ya no hay vuelta atrás. México, sin duda, había comenzado a cambiar. Desechando la ambigüedad, reduciendo la dependencia y eligiendo su futuro con su propia voluntad. Pero la historia no termina aquí. Inmediatamente después del anuncio de la sanción, las redes sociales en México se llenaron de una calma asombrosa.
más que un problema, es un alivio. Bienvenidos los destinos turísticos tranquilos. Tal vez su intención era sancionarnos, pero México ya no es el de antes. Estos mensajes simbolizaban una nueva realidad. México ya no era un país fácil de desestabilizar. Pero Estados Unidos no se dio cuenta. La amenaza de cancelar vuelos, la acción coordinada de sus 3 aerolíneas más grandes, la salida masiva de turistas. Washington consideraba esto como su máxima herramienta de presión. Pero México se mantuvo impasible. ¿Por qué esta reacción tan atípica? Hay 3 razones. Primero, la sanción estadounidense estaba obsoleta. 10 años antes, habría funcionado. Pero ahora no. El aumento del turismo europeo y asiático, el cambio hacia un consumo turístico de alto valor añadido, el auge del turismo cultural y la muerte del turismo masivo de bajo coste. México ya había transitado hacia un modelo turístico que podía funcionar perfectamente sin ellos. La base sobre la cual se sustentaba la sanción estadounidense simplemente se había desmoronado. Segundo, nuestros destinos turísticos habían llegado a su límite. Cancún, Tulum, San Miguel de Allende. En todas estas regiones, la infraestructura estaba agotada y la afluencia masiva de turistas estaba afectando la calidad de vida de los residentes. Por lo tanto, la sanción fue percibida casi como una medida de rescate. Por eso, muchos mexicanos susurraron con una honestidad brutal: necesitamos un respiro. Este era el factor que Washington no había considerado. Y tercero, y esto es lo más importante, la conciencia nacional de México había cambiado. Las amenazas de su senador, los comunicados que incitaban un sentimiento antimexicano, la prohibición repentina de viajar, todo esto generó una profunda incomodidad en el pueblo mexicano. Históricamente, México ha mantenido el equilibrio soportando la presión de otras naciones. Pero la acción de Estados Unidos esta vez fue demasiado explícita, demasiado burda, demasiado infantil. En ese momento, en el corazón de los mexicanos, algo se rompió en silencio. La idea de que ya no tenemos por qué andar con cuidado con Estados Unidos. Esta expansión de un nuevo sentimiento fue el mayor error de cálculo de Washington. En la diplomacia, lo más peligroso es perder la confianza del pueblo del otro país. México, más que una sanción, había conseguido una independencia psicológica. Y esta independencia psicológica fue la que respaldó desde la base la postura firme del gobierno. Pueblo, políticos y empresas miraban en la misma dirección y se movían al unísono. Así, la sanción urdida por Estados Unidos fue completamente neutralizada. Pero la historia no acaba aquí. A partir de este punto, México comenzó un contraataque silencioso. Y este contraataque no consistía en criticar ruidosamente al adversario. No era intimidar ni devolver la sanción. El contraataque de México era no depender, no tambalearse, sostenerse sobre sus propios pies. En otras palabras, la aceleración de su propia autosuficiencia se convirtió en el contraataque, un estilo profundamente mexicano. Estados Unidos se dio cuenta del cambio de actitud de México un tiempo después del anuncio de la sanción. México permanecía en silencio, no reaccionaba, no se enfadaba, no se desesperaba, no criticaba. Pero, de manera constante, comenzaba a tomar distancia. Cuando México está en silencio, es cuando es más peligroso. Washington leyó mal ese silencio. Creyeron erróneamente que México era sumiso y débil. Pero ese silencio era un silencio estratégico. En la diplomacia, en la economía, en el turismo, México se distanciaba en silencio, reduciendo su dependencia. Que te tomen distancia es mucho más cruel que una sanción. Porque una sanción se puede levantar, pero la confianza perdida nunca se recupera. Este incidente fue el momento en que Estados Unidos rompió la última oportunidad que México le había dado. México ya no volverá a ser el mismo. No necesita volver. Y este contraataque no se limitó al turismo. Las cancelaciones, la furiosa reacción estadounidense, los insultos de su senador, la explosión de descontento dentro de su propio país. En el centro de todo este torbellino, México cambiaba su forma en silencio. Pero ese cambio no solo ocurría a nivel interno. El mundo estaba empezando a cambiar la posición de México en el tablero global.
Y el momento en que nos dimos cuenta de esa realidad fue el gran punto de inflexión de esta historia. Mientras Estados Unidos lanzaba su sanción contra México, en el mundo se estaba produciendo un movimiento mucho más grande. La Unión Europea, Reino Unido, Brasil, India, Canadá, todas estas potencias comenzaban a fortalecer sus lazos con México. Washington no se dio cuenta. O no quiso darse cuenta. Mientras el mundo se alejaba de la hegemonía estadounidense y China, el valor de México como socio estratégico se había disparado. ¿Por qué? La razón es obvia. México era sinónimo de estabilidad. Un sistema político estable, un Estado de derecho consolidado, una alta capacidad tecnológica y una cadena de suministro fiable. Además, como país democrático, compartimos valores con muchas naciones. El mundo se volvía cada vez más inestable, China se volvía más autoritaria, Rusia continuaba su guerra, e incluso Estados Unidos estaba sacudido por sus propias divisiones internas. En medio de todo eso, la calma y la estabilidad de México se convirtieron en un activo de valor incalculable para el mundo. Y la actitud agresiva y errática de Estados Unidos hizo que el mundo pensara, es más seguro estar del lado de México. Este fue el efecto boomerang más grande y fatal que provocó Washington. Con su sanción, la reputación de Estados Unidos cayó, y al mismo tiempo, la presencia de México se fortaleció. El mundo comenzó a moverse con claridad. La Unión Europea buscó a México para firmar nuevos tratados comerciales y de inversión estratégica. Brasil propuso una alianza para liderar una nueva etapa de integración latinoamericana. Australia amplió sus acuerdos de suministro energético. India aceleró la captación de empresas mexicanas. Las principales naciones del sudeste asiático dieron la bienvenida a la tecnología y la inversión de México. México se estaba convirtiendo en el país del que el mundo quería depender. Y esta tendencia se aceleró aún más con la sanción. Los medios de comunicación de todo el mundo recogieron los insultos del senador. Amenaza a México. Diplomacia emocional y peligrosa. Estados Unidos no es capaz de gestionar conflictos de forma madura. Estos titulares aparecieron en los medios de todo el planeta y, como resultado, la simpatía hacia México aumentó y la distancia con Estados Unidos se hizo más grande. La sanción no atacó a México, sino a la credibilidad internacional de Estados Unidos. Y en ese preciso momento, México jugó su siguiente carta, el fortalecimiento de su soberanía, la reconstrucción de sus cadenas de suministro, la intensificación de sus alianzas con América Latina y Europa, el impulso a una nueva visión de desarrollo regional. Estas no eran solo políticas, eran los cimientos para construir un país autónomo. Durante mucho tiempo, México había querido ser más fuerte, pero necesitaba una chispa, un catalizador. Y la sanción de Estados Unidos cumplió ese papel. El golpe que Washington lanzó para desestabilizarnos, por el contrario, aceleró la autosuficiencia de México. El símbolo de esto fue la postura firme del presidente. Desechó la ambigüedad, habló de la realidad y envió un mensaje claro a la comunidad internacional. México ya no es un país temeroso. Si la política cambia, las empresas cambian, el pueblo cambia y el futuro mismo del país cambia. A raíz de esta sanción, México entró definitivamente en una nueva fase. La sombra de la dependencia que nos había cubierto durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, la luz empezó a entrar y el mapa de nuestro futuro comenzó a reescribirse lentamente. Y en medio de esta corriente, la realidad que Washington más temía comenzó a tomar forma. México se estaba convirtiendo, entre las principales naciones del mundo, en un país que no depende de ellos. Esto era mucho más grave que una sanción. Para ellos, era el peor de los escenarios. México no se hizo más fuerte. Para ser precisos, despertó. Semanas después del inicio de la sanción, la cifra de cancelaciones, que se suponía debía traer dificultades, había provocado en México una normalización tranquila. Los destinos turísticos respiraron, la presión sobre la infraestructura disminuyó, los residentes locales recuperaron su espacio vital, y tanto las empresas como el gobierno comenzaron a soltar las cadenas de la dependencia. Pero detrás de todo esto, estaban haciendo un cambio aún más trascendental. La diferencia fundamental entre México y Estados Unidos se hizo visible a los ojos del mundo.
El hecho de que la sanción no tuviera efecto no se debió únicamente a que México se hubiera fortalecido. También se debió a que Estados Unidos se había debilitado. El símbolo de esto fue la fractura que se extendió dentro de su propio país. Quienes mostraron su ira por la alerta de viaje no eran solo personas que querían irse de vacaciones. Detrás de eso había un hartazgo por la pérdida de libertades, una desconfianza hacia la diplomacia emocional de su país, una incomodidad con el control de la información y una preocupación por la caída de la reputación de su nación en el escenario mundial. La sanción fue el detonante de la sinceridad de su propio pueblo. Mientras tanto, en México, abundaban opiniones como estas. México debe aprovechar esta oportunidad para dejar clara su postura. Si reducimos la dependencia, podremos hacer una diplomacia más libre. Este incidente es el momento de tomar una decisión como país. Irónicamente, la sanción de Estados Unidos provocó la unidad y el despertar del pueblo mexicano. Este contraste fue el cambio más grande de todos. El golpe que lanzaron era para desestabilizar a México. Pero la realidad fue la contraria. Quien se desestabilizó fue Estados Unidos, y quien se estabilizó y fortaleció fue México. Y esta diferencia se vio claramente en la comunidad internacional. Un diplomático europeo lo expresó así: México es una nación madura. Estados Unidos es una nación emocional. La sanción se lo ha mostrado al mundo. El discurso agresivo de Washington, los insultos de su senador, la represión del descontento interno, todo esto se proyectó al mundo como inestabilidad. Por otro lado, la calma de México, la coherencia en las respuestas de su presidente, la reacción serena de su pueblo, todo esto se proyectó al mundo como un país fiable. Esto no fue una sanción. Fue un momento en que la balanza de la reputación internacional se inclinó drásticamente. Y hay otro hecho importante. Cuanto más agresivos se ponían los movimientos de Estados Unidos, más fortalecía México su silencio estratégico. Sin enfadarse, sin alardear, sin caer en provocaciones. Simplemente, tomando distancia. Avanzando tranquilamente con sus políticas. Esta actitud era el estilo mexicano que el mundo, quizás, más respeta. En la diplomacia, el silencio a veces es el arma más poderosa. Especialmente cuando lo practica una potencia económica como México, su peso es diferente. Y Washington leyó mal el significado de ese silencio. Pensaron: México tiene miedo. México depende de nosotros. México no puede responder. México es débil. Pero la realidad era todo lo contrario. México no es que no estuviera enfadado, es que había tomado una decisión. Ese cambio se manifestó en la diplomacia, en la economía, en el turismo, en todos los ámbitos. Y en el momento en que esa determinación se hizo visible, Estados Unidos convirtió su carta de sanción en un trozo de papel inútil. La sanción no funciona. La opinión pública se revela. Las críticas internacionales aumentan. México se fortalece en silencio. Un completo efecto boomerang. El golpe que se suponía que era una sanción, en lugar de desestabilizar a México, se convirtió en la señal de que había llegado el momento de cambiar. Durante mucho tiempo, la realidad económica, la amenaza geopolítica, el equilibrio diplomático, los sentimientos nacionales, todo en México había sido ambiguo, se había hecho la vista gorda. Pero estas cancelaciones masivas hicieron que la realidad que México debía afrontar se hiciera visible de golpe. La reacción en México fue tranquila. Pero esa calma no era de resignación, sino de convicción. México ya no necesita depender de Estados Unidos. Nuestro futuro lo podemos decidir nosotros mismos. El hecho de que el país se moviera en serio, este ambiente, era impensable en el México de antes. La respuesta firme de los políticos, el giro de las empresas privadas para reducir su dependencia, la reacción serena de la gente, el avance de los destinos turísticos hacia un modelo de alto valor, la confianza que el mundo depositaba en México, todo esto se conectó como puntos en una misma línea. México ya no era el país de no quiero enfadarlos, dependo de ellos, así que no puedo decir nada, me da miedo que la economía se detenga. El cambio más grande que este incidente trajo a México fue la independencia psicológica. Y esta independencia psicológica apoyó a la política, movió a las empresas,
cambió la conciencia nacional y fortaleció la diplomacia. Estados Unidos pensó que estaba sancionando a México. Pero en realidad, lo que hizo fue pulsar el interruptor de la autosuficiencia de México. Y si miramos la historia, una vez que México despierta, es un país que acelera a una velocidad vertiginosa. La independencia, la reforma, la revolución detrás de cada gran cambio, siempre hubo una crisis que actuó como detonante. Y el patrón siempre ha sido el mismo, la crisis provoca un cambio rápido y profundo. Este incidente de las cancelaciones encajaba perfectamente en esa ley. La crisis de la sanción hizo que México, sin dudarlo, pasara a la siguiente etapa. El turismo, hacia la calidad. La economía, hacia la diversificación. La diplomacia, hacia la claridad. La seguridad, hacia el fortalecimiento. La conciencia nacional, hacia la autosuficiencia. Y las empresas comenzaron a buscar un camino para sobrevivir sin el mercado estadounidense. Incluso las empresas mexicanas que habían estado cautivadas por el atractivo de ese mercado gigante, con esta sanción, por fin se dieron cuenta. Por muy grande que sea, ese mercado no es necesariamente estable. Esa realidad estaba cambiando de raíz las decisiones de inversión y las estrategias de riesgo. Además, la mirada del mundo sobre México empezó a cambiar. Un diario británico publicó, México es la nación más fiable de América Latina. Un centro de estudios estadounidense declaró, la sanción de Estados Unidos ha elevado aún más el valor diplomático de México. Un editorial australiano escribió, se ha demostrado al mundo el comportamiento de una nación madura. Una sanción es, por naturaleza, una herramienta para rebajar la posición del adversario. Pero esta sanción produjo exactamente lo contrario. La posición de Estados Unidos se tambaleó, la de México se fortaleció y la valoración mundial se inclinó drásticamente. Y en todo este desarrollo, solo había una cosa segura. México ya no volvería al pasado. De ser el dependiente, a ser el que elige. De ser el influenciado, a ser el que influye. Las cancelaciones masivas no fueron una sanción. Fueron el momento en que México puso el pie en un nuevo mapa. Las cancelaciones masivas. Los insultos del senador. La aparente confusión turística y la reacción interna en Estados Unidos. Y la mirada del mundo, de repente, inclinada hacia México. Los acontecimientos de estas semanas fueron, uno por uno, impactantes. Pero el impacto más grande estaba en otro lugar. Todo este revuelo fue el rito de iniciación de México hacia una nueva era. La sanción no funcionó. La actitud de Estados Unidos fue contraproducente y su reputación internacional cayó en picado. Mientras tanto, México, en medio de la calma, cambió de manera definitiva. Durante mucho tiempo, México, de alguna manera, había sido condescendiente con Estados Unidos, temeroso de su tamaño económico, evitando el conflicto, manteniendo su propia postura en la ambigüedad. Y esa ambigüedad fue barrida en un instante por este incidente. México aprendió que la dependencia es el mayor de los riesgos. Que la ambigüedad no te protege. Que si no dices lo que tienes que decir cuando debes, no puedes proteger tu futuro. Y el mundo también se dio cuenta. Que es más estable elegir a México que a Estados Unidos. Que el silencio de México es una prueba de madurez y determinación. Que México es el país más fiable de la región. Este cambio en la valoración mundial fue el mayor efecto secundario de la sanción. Estados Unidos intentó doblegar al adversario con rabia. Pero México, sin enfadarse, fortaleció sus lazos con América Latina, Europa y Asia. Estados Unidos detuvo a sus turistas. Pero México elevó la calidad de su turismo, alivió la congestión y comenzó a reconstruir su estrategia turística nacional. Estados Unidos usó la amenaza como arma. Pero México usó el silencio y la autosuficiencia como armas. En el mundo de la diplomacia, a veces, el país que calla es más fuerte que el país que grita. Y esta vez, el mundo fue testigo de esa realidad. Para México, esta sanción no fue una dificultad, sino un catalizador. El pueblo se dio cuenta, la política se movió, las empresas cambiaron de actitud y toda la sociedad, en silencio pero de manera segura,
se orientó en una nueva dirección. Y aquí está lo más importante. México no está rompiendo su relación con Estados Unidos. Simplemente se ha convertido en un país que puede vivir sin ellos. Y esa diferencia es decisiva. Romper una relación es fácil. Pero reducir la dependencia y lograr la autosuficiencia requiere una cantidad enorme de decisiones y esfuerzos. Y México eligió eso. Y esa elección, en los próximos 10, 20 años, se manifestará sin duda en un gran cambio. El turismo hacia la calidad, la tecnología hacia la producción nacional, la seguridad hacia el fortalecimiento, la diplomacia hacia la claridad, la economía hacia la diversificación, las cadenas de suministro hacia la ampliación. El México del futuro no será solo una potencia económica, sino que reconstruirá su presencia como el eje de confianza de las Américas. Y hay algo que quiero decirles para terminar. Las cancelaciones masivas no fueron una sanción. Fueron la señal del despertar de México. El golpe que se lanzó con la intención de desestabilizarnos, por el contrario, nos hizo silenciosamente más fuertes. Sin gritar, sin provocar, sin buscar el conflicto, simplemente, con calma y serenidad, volviendo a ser el país que debemos ser. Esa imagen fue la más silenciosa y la más fuerte de todas. Y el mundo, sin duda, fue testigo de ese cambio. México ya no volverá al pasado. No como el país que recibió una sanción, sino como el país que usó una sanción para hacerse más fuerte, y así ha comenzado a caminar en una nueva era. Miles de cancelaciones. Una sola cifra que cambió el futuro de México. No fue un símbolo de miedo, sino la señal silenciosa del comienzo de una nueva era. No es necesario gritarlo a los 4 vientos. No es necesario enfadarse. No es necesario odiar a nadie. Simplemente, México se dio cuenta.